Esto es Más cabrona que bonita, un podcast donde hablaremos con personajes osados, de esos que les gusta pintar afuera de las líneas, que retan lo que existe, que se transforman y que tienen historias cabronas que contar. Yo soy Ana Victoria García, conferencista, emprendedora con Victoria 147, autora de mi libro Ellas y alguien muy preguntona. Así que bienvenidos a este espacio donde exploraré a mis personajes y espero que como yo cambies de piel y te atrevas a transformarte una conversación a la vez. Bienvenidos al episodio de Más cabrona que bonita de hoy. Y hoy tuve una plática increíble con alguien que admiro, que me resuena un montón, que es Gina Jaramillo. Su fluidez de las palabras, su honestidad, su frontalidad, su profundidad, me encantó. Iban a tener un episodio en donde hablamos de la maternidad, en donde hablamos de la transformación, en donde hablamos del trabajo, en donde hablamos justamente del autoconocernos, del atravesar el mundo de los medios, de cómo también la niñez y su importancia de cuidarla es fundamental para el mundo que estamos construyendo. Nada, una plática muy variada, muy entretenida, muy profunda. Los dejo con Gina. Gina Jaramillo es historiadora del arte con casi 20 años de experiencia en gestión cultural y medios de comunicación. Ha colaborado en diversas instituciones culturales tales como Museo Jumex, Museo Tamayo y Museo del Chopo. Actualmente es directora general de chilango.com, de memoria y local desde Capital Digital. La puedes escuchar como locutora en Vamos Tranqui de Chilango Radio. Además es fundadora de la librería infantil Orión Kids y del colectivo Niñeces Presentes. Es autora de 3 libros infantiles, Cositas y Duna, Una aventura por la tierra y la imaginación, y El sueño de Andrés y el guardián de los quesos. Esto es Más cabrona que bonita. De palabra fluida y pensamiento crítico, amiguera, chida y actual, atraída por el movimiento, el ruido y el caos de lo chilango. De infancia entre naturaleza chapaneca, de raíces cultas y tradiciones letradas, marcada por la historia y la cultura, hoy tengo como personaje a Gina Jaramillo. Activista de niñeces libres del movimiento feminista y el lenguaje y formas incluyentes. Gina hoy es una voz que da voces y una mente activa que da ganas de explorar. Gina, bienvenida. Ay, qué bonitas palabras. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por tu tiempo. ¿De qué? Me encanta tu forma de elegir las palabras y atravesar pensamientos, así que seguro nos espera una plática muy, muy, muy deliciosa. Y pues vamos a empezar con las preguntas rápidas para entrar en calor. ¿Estás lista? Me encanta. Venga, entonces, de forma concisa, breve, lo primero que se te venga, lo arrojas. ¿Ese? ¿Anonimato o reconocimiento? Constancia. ¿Cuál es la mentira más grande que te has creído? El amor romántico. Venga. Ahora sí, ¿a qué suena el silencio? A ti, a tus verdades, a tus pensamientos. Si pudieras ser el personaje de un libro, ¿cuál elegirías ser? Qué bonita pregunta. ¿Quién me gustaría ser en cualquier libro? A ver, déjame pensar. Creo que me gustaría ser Frankenstein de Mary Shelley. Hace poco leí que en realidad es un libro que tiene que ver con maternidad. Y cuando somos hijas, a diferencia de cuando somos madres, cambia por completo el discurso. Entonces creo que me gustaría ser ese Frankenstein que lee a su mamá desde otro lugar. Qué linda. ¿Sueles ir más al pasado o al futuro? Al presente. No tengo la manía de hacer revisiones que a veces parecen ociosas porque me generan mucha ansiedad. Y por otro lado, desde que me convertí en madre me di cuenta que el futuro es inexistente, el futuro se desvanece.
Te diría que vivo muy en el presente y procuro estar muy en el presente. ¿Cuál es ese error que volverías a cometer? Ese error que volvería a cometer. Irme de intercambio y no estudiar lo suficiente. Creo que eso como que lo haría de nuevo. ¿Cuál es una frase que te gusta? Me gusta pensar, depende, pero una frase que me gusta es, somos el tiempo que nos queda. Mm. ¿Y el pensamiento que más te visita? ¿Qué podemos hacer por nuestras infancias? ¿Cómo podemos acompañarlas, guiarlas de una mejor manera? A mí me genera mucho conflicto ver un mundo que se cae a pedazos y que desde la crianza, desde la comunidad, desde lo laboral, no estemos reformando de manera concreta lo que sea necesario para que nuestras infancias tengan un mejor futuro. Porque a veces pensamos que las infancias son el futuro, pero las infancias son el presente. Y las personas adultas somos completa y absolutamente responsables de esa población. Y me causa a veces mucha bronca, a veces mucha tristeza, pero también me impulsa para ver qué sí podemos hacer por esas infancias. La mayor paradoja de la vida. El amor, ¿Y cómo te gustaría ser recordada? cantando, feliz. Eso. Terminamos, ahora sí. Gina, infancia es destino. Llévame a un sábado por la tarde en la vida de Gina de niña. Pues depende, si estaba en Chiapas, pues estaba en la selva, estaba en unas ruinas, muy probablemente, estaba cerca de mi abuela, estaba cocinando en una cocina gigantesca, haciendo tamales de bola, persiguiendo codornices, esperando a mis primos para poder ir a nadar al río helado, congelado de Chimol. Si estaba en la Ciudad de México, muy probablemente estaba en Chapultepec, con mi mamá y mi papá, andando en bicicleta, en patines, en algún museo, seguramente en el Museo de Antropología e Historia, que era el que más visitábamos, o en algún concierto en un centro cultural en Coyoacán. Así que depende de dónde estaba. Si estaba en Chiapas, que pasaba mucho tiempo en Chiapas, o estaba en México. Tenía este contraste entre olor a juncia y los imecas, ¿no? Que en este entonces era toda una conversación que cuando yo era niña escuchaba y decía, ay, los imecas. Y no entendía muy bien qué significaba eso, pero sabía que era importante y que definía mucha de la vida cotidiana de mi ciudad. Y de repente llegaba a Chiapas y era todo lo contrario. Así que te diría que mis sábados eran opuestos, eran casi, ¿no? Como radicalmente distintos. ¿Y qué crees que fue fundamental en esa tu niñez que determinó tu ahora? Yo creo que es esa dualidad. Ahí una vez platiqué con una amiga de Tijuana y me decía, bueno, es que yo soy bicultural, ¿no? Yo viví en Tijuana. Para mí, estar en continua, o sea, iba a estudiar a Tijuana. Ella estudiaba en San Diego y regresaba a Tijuana, ¿no? En las tardes. Entonces ella me decía, yo soy una persona bicultural. Para mí tener noción de lo que sucede a fondo en los dos países me hace una persona. Entonces yo te diría que no sé si alcanzaría a denominar una persona bicultural, pero sí transcurriendo ciudades, ¿no? En Comitán, Chiapas y en la Ciudad de México. Entonces eso definitivamente me marcó y creo que mi conexión con la naturaleza es auténtica porque soy una niña que creció en la selva. Aunque viví en la ciudad, mi pensamiento siempre fue muy selvático, siempre de profundo respeto, aunque tenía que regresar a la ciudad y tener las prisas de llegar al colegio a tiempo y hacer todo lo que esta ciudad demanda, siempre tenía la selva para mí. La tengo todavía. Oye, ahora mencionabas esto de escuchar a mis papás, ¿no? Y tus papás vienen de leer mucho, de estudiar mucho y seguramente te hacías muchas preguntas de niña, ¿no? Había muchas cosas que no entendías o querías saber. ¿Cuáles eran esas preguntas que más recuerdas que te hacías quizás de niña? Pues mira, mi papá es médico, mi papá hace trasplante de riñón. Entonces en la casa había unos libros de medicina muy explícitos, en blanco y negro, como esas ediciones ochenteras de pasta dura con
con impresiones en blanco y negro, yo me podía pasar horas viendo las capas de la piel, algunas erupciones de la piel, cómo estaba constituido el corazón. A mí me llamaba mucho la atención cómo funcionábamos. Bueno, es que creo que es algo que hasta la fecha yo no logro entender. Ver. No sé si tú lo entiendes al 100%, pero yo te lo juro que no. O sea, yo contemplo el milagro de la vida. Digo, ¿cómo es posible? Y me podía quedar horas, ¿no? Viendo estos libros de anatomía, de trasplante, que a lo mejor llegaba a entender algo, pero que me cuestionaba todo el tiempo cómo era posible que esta máquina perfecta llamada cuerpo humano funcionara. Y por otro lado, pues tenía a mi mamá, que pues ella está muy cerca a la historia, es historiadora como yo, y buscando siempre culturas ancestrales, buscando una justificación muchísimo más cercana de lo indecible, aquello que no tiene palabra, una emoción que se comparte, un sentimiento que te atraviesa. Entonces para mí era como otra vez esa dualidad. Mi papá, un científico, eh, muy clavado en su disciplina, haciendo trasplantes de riñón, entendiendo perfectamente lo que implica la ciencia para la humanidad, y una mamá chiapaneca, maya, que obviamente tiene una visión del universo completamente distinta. Pero creo que mis preguntas sí, sí. Que ahorita vamos a ir con tu mamá porque me llamó la atención de lo que escuché que hablabas de ella, pero de lo del cuerpo, ¿sabes dónde sí dije, qué está pasando? Este cuerpo no es mío o se maneja solo cuando me convertí en mamá. O sea, todo el proceso del embarazo, todo el proceso del parto, en donde yo no decidía, el cuerpo tenía una inteligencia propia y eso ahí es donde dije, oh Dios, entiendo la teoría, pero ¿qué está sucediendo, no? Oye, hablando de tu mamá, escuché que tu mamá te decía, todos los seres vivos están conectados en el mismo cordón umbilical. Dime más sobre esto, sobre este concepto y cómo ibas aprendiendo y justo cómo ibas integrando de pronto esto que quizás para ti de chica era algo muy abstracto, ¿no? Cuéntame cómo lo entendías. Mi mamá es una mujer súper profunda y siempre tenía como palabras que a mí se me escapaban. Yo me acuerdo perfecto el día que me bajó, que ya venía teniendo varias conversaciones conmigo en torno a la menstruación y que, no sé si tú te acuerdas, pero se vuelve como el monotema contigo y Sí, con sí, tus sí. amiguitas, porque estamos muy cercanas a llegar a ese momento donde algo nos va a pasar, algo va a cambiar y desde el occidente nos han dicho que nos vamos a convertir en señoritas. Y por ejemplo, mi mamá es esta persona que me decía, mira, sí te va a pasar algo muy, muy lindo, me está muy poderoso. Me dijo, yo quiero que entiendas que lo que va a pasar con tu ciclo menstrual, más allá de lo que te puedan decir, que si vas a ser señorita, que si vas a tener cólicos, que si vas a adolecer de muchas cosas, yo quiero que entiendas que es tu periodo del mes con más poder, que es un momento donde la creatividad se va a apropiar de ti y que vas a tener meses muy duros y vas a tener meses que ni lo vas a sentir, porque así es la vida, ¿no? Como que va, viene. Y me enseñó a nunca ponerle etiquetas a nada, no asumir que la menstruación era dolorosa, que el parto era una crisis, que no, como quitarme por completo las etiquetas y ser muy flexible y más bien obedecer a mi cuerpo. Y lo mismo me pasó cuando entré a mi etapa sexual más activa, que mi mamá me decía, mira Gina, tú puedes tener vínculos sexoafectivos con quien tú quieras. Tú puedes decir, sí, ese también, el otro también, ay, la ya también. O puedes decidir guardar tu energía más primaria, la más poderosa, y desde el amor, compartirla. Y entonces generar vínculos sexoafectivos muy profundos, y muy poderosos, y muy hermosos y respetuosos. Entonces, si bien siempre tuve libertad de hacer lo que quería, tener esta vocecita que me Wow, con mucha compartía desde su conciencia. experiencia tantas cosas, pues creo que me hizo entender que, claro, todas las personas estamos conectadas. Tú y yo hoy estamos teniendo esta conversación y ya te quiero y tú me quieres porque nos estamos dando un espacio y un tiempo y porque algo en ti, ¿no? Como que te llamó la atención de mí y a mí cuando te leí dije, ay, ella también me gusta, quiero conocerla. Y creo que hay algo que es ese vernos a los ojos, ese tomarnos una horita y platicar y a lo mejor hoy empezamos a ser amigas y a lo mejor no, pero decidimos darnos una hora y ver si podemos ser amigas. Y que está increíble y que es eso que nos atraviesa a la humanidad, pero que yo no sé si desde los medios de comunicación, si la mala fortuna de nacer en estos últimos 2 siglos ha hecho que
nos desplacemos a lugares del individualismo donde a veces también esa ceguera no nos permite ver a la persona de junto. No sé si contesté o ya No, hice no, no, una... total, y me encanta, me encanta, me encanta. Y justamente también en este cuidado, en este investigar las niñeces, ¿no? ¿Cómo percibes que vivirán tus hijos de acuerdo a la infancia que estás grabando en ellos? Porque es una gran responsabilidad, ¿no? Verlo a los ojos a estos niños y decir, ¿cómo le abro la expresión? ¿Cómo le abro la conciencia? ¿Qué le comunico? Porque va a trascender. Hoy me estás platicando unas palabras que te dijo tu mamá hace 20 años. ¿Qué Sí, estás percibiendo de lo que haces hoy y de lo que siembras hoy en tus hijos que va a ser quizás pues, su destino? creo que nunca me había planteado esa pregunta como tal, que bueno, creo que me hubiera dado algo. Ay, sí. Em, pues mira, me gustaría sembrar una semilla, obviamente, del amor, del respeto y de la empatía, que creo que las nuevas generaciones lo tienen como un atributo casi natural, ¿no? O al menos en las infancias en las que yo he podido trabajar, que no son pocas. Por otro lado, creo que es urgente volver a la ternura, ¿no? Esta corriente que desde los feminismos llamamos ternura radical, para mí es básica. Fíjate que hace unos días me rayaron el coche y yo decía, qué chistoso, como que ¿quién raya un coche? ¿Quién tiene tanto enojo que raya un coche ajeno? Quizás esa persona la corrieron del trabajo esa mañana, quizás esa persona tuvo un día horrible esa mañana y dijo, me desquito con este coche. Quizás consideró que yo estaba mal estacionada y que era su deber rayarme el coche para que yo recibiera una lección. No sé, ¿no? Como que pasaban muchas ideas por mi cabeza. Y si al final vivimos en una sociedad tan polarizada y que desde la violencia resuelve todo, que creo que como madres, padres y cuidadores podemos desde la ternura, desde la empatía, desde el amor resolver las cosas o enseñarles a resolverlas bajo esas palabras. Y que cuando sean adultas, estas personas tengan la posibilidad de manejarse desde ahí, no desde el enojo. Ya sé que suena súper utópico, que es a lo mejor una realidad desde el privilegio, que puede sonar a que soy muy infantil en el sentido más amplio de la palabra, pero yo sí creo en el amor y sí creo en la empatía. Sí creo que es un poder, un superpoder de la humanidad. Yo ayer justamente fui a una de esas reuniones de luna llena, ¿no? Y estuvimos haciendo cánticos y mantras y tal. Y cuando te rodeas de ambientes amorosos, sin importar lo que estás pasando, te llenas de eso, de amor. Yo quería abrazar a esta bola de desconocidos y decía, no sé de dónde nace, pero vi llorar a alguien y la quería abrazar y no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Entonces yo siento que también colaborar en producir como ambientes amorosos son bien contagiosos, ¿no? A mí lo que me da mucha bronca y es pensar en que allá afuera hay un grupo sumamente vulnerable, hay un grupo completamente expuesto, que es una población que está olvidada, que está invisibilizada, que vive en pobreza extrema, que está expuesta a trata de blancas, que no tiene acceso a la educación, que no tiene un hogar digno. Y que a mí ahí es donde me entra mucha bronca y por eso todos los días trabajo en construir, aunque sea en lo más próximo, algo chiquito para generar un cambio. Y yo estoy de acuerdo contigo en que tendríamos que tener acceso a la ternura, al amor, a las ceremonias de luna, estar muy cerca. Y luego viene como que me aplasta la realidad y digo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y luego hay personas que me dicen, ay, no, bueno, pero pues es que no está en ti, no puedes hacer nada. Yo digo, no, me niego a aceptar eso. No estoy dispuesta a no hacer nada, aunque sea poquito, aunque únicamente hagamos el cambio en dos personas, aunque únicamente tengamos, no, pero hacer algo. No estoy dispuesta a no hacer nada, porque el mundo es tan desigual que hay que hacer. Ayer pensaba, estamos usando nosotros pañales de tela con nuestro bebé, ¿no? Y a veces parece que esos esfuerzos que implican de pronto, pues sí, una hueva adicional, ¿no? Pero que parecieran que no tienen un impacto. Pero digo, de yo usarlo, ya se lo comenté a 5 mamás, que quizás 3 lo hagan. Y si vas multiplicando, ayer estaba haciendo la cuenta y digo, es que estamos quitando del planeta quizás 120,000 pañales con Ujú. este círculo, ¿sabes? Y entonces Sí, esos son los efectos
Sí. ondulares, me parece, que tendríamos que generar, ¿no? Ahora, Y luego también, digo, perdón, ya con esto cierro la sí, idea, sí, sí, pero sí. ayer o antier estaba viendo un reporte de Oxfam de desigualdad, ¿no? ¿Cómo es posible que vivamos en el mundo más desigual en la historia de la humanidad, habiendo una gama de súper, hiper, mega, súper exageradamente ricos que podrían paliar de alguna manera la pobreza del mundo? Y luego también tenemos como toda la carrera tecnológica, muchas cosas que nos están atravesando, la inteligencia artificial. Digo, ¿cómo sí podemos optimizar? ¿Cómo podemos convencer a esas personas de que hagan un cambio? En fin, es una conversación gigantesca y Es eterna. una conversación que al rato llegaremos, porque también vamos a hablar de cambios de estructura. A Gina le duele crecer. ¿Qué ves y qué vives o cómo vives alrededor de que de pronto hay esta fuerza que incita a no querer envejecer, ¿no? ¿Tú cómo lo Hasta me dio atraviesas calor, y qué estás viendo? Ajá, hasta me dio cuéntame. calor. Estoy atravesando por un momento de mi vida donde me está costando mucho trabajo crecer porque mis papás están envejeciendo. Y hay algo ahí que yo no me esperaba, que era la vejez de mis papás. A mí nunca nadie me dijo, tus papás se van a hacer grandes. Y eso que mis papás son muy jóvenes, están sanos, no hemos ido al hospital, nada, 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 nada. Pero estoy en un momento de mucho apego a mis papás, que siempre lo he tenido, pero en especial ahora, donde sí detecto que no estoy llevando bien el crecimiento natural de mis padres. O sea, yo me despierto en la madrugada con pesadillas pensando en que mi papá un día se va a morir o que se va a enfermar. O de repente los voy a visitar y veo que tienen más canas, que caminan más lento, que se les olvidan cosas. Y ahí yo me encuentro en ese punto medio donde estoy viendo crecer a mis hijas y a mi marido conmigo, porque somos de la misma edad, y tenemos a nuestros papás. Y a mí me está doliendo la vejez, me duele, me entristece, me preocupa, me hace llorar. Y luego pienso que tengo que aprovecharlo al máximo y que estoy exagerando porque apenas tengo 41 y mamá no tiene ni 70. Pero me duele mucho la vejez, mucho. Y también ya empiezo a recibir estas llamadas de, güey, se murió mi papá, nos vemos en la funeraria tal, o vamos a hacer una caminata al río y vamos a echar las cenizas. Y me desconcierta y tengo que trabajar en eso porque, mira, yo estoy llorando, no puedo con el tema, me parte, me parte. Y yo creo que es atravesar también ciertos ciclos, ¿no? Yo también acabo de cumplir 40 y todo el año pasado fue como de mucha reflexión y mucha introspección, justo, ¿no? De tu alrededor y de mis papás, pero también de mí, ¿no? Me dio también una enfermedad breve, se quita todo este rollo, pero fue de esta Soy frágil. inocencia, exacto, esta inocencia de ser chava y nunca pensar Sí, que te puede pasar algo y que se sientes invencible e inmortal y atemporal y decir, no, justo, somos el tiempo que nos queda. Entonces, somos como el que sí tiempo que nos queda. fue en un pum, ¿no? Y pensando también en esto y que el paso del tiempo nos da historias y creamos historias. Tú estudias historias, tú lees historias, tú cuentas historias. Y mencionabas, la historia no será contada por una sola voz, será construida por voces diversas. A pesar de esta frase, sí la historia se ha contado a veces por pocas voces en ocasiones, ¿no? Y se ha Sí. quitado de rastros que nos hagan quizás indagar en las otras voces donde estaban. Sí. ¿Cómo tú te aproximas a un suceso? ¿Cómo rascas? ¿Cómo indagas? ¿Cómo validas? Y cómo a su vez, tú teniendo ya ese conocimiento, decides contar esa historia. Pues procuro que siempre sea a través del arte. Yo creo que en los márgenes artísticos siempre se encuentra la verdad. Como tú acabas de mencionar, la historia siempre ha sido contada por los ganadores, por quienes pudieron pagar la guerra y posteriormente escribirla. Sin embargo, desde el arte, desde ese margen que todo lo ve, que todo lo observa y que todo lo registra, está la verdad. Por eso estudio historia del arte, porque me parece alucinante este reflejo de la sociedad a lo largo de nuestro camino, y creo que desde ahí podemos tener por lo menos una pulsión más cercana y muchas versiones de la misma historia. Wow. Sí, porque si la contamos quien ganó la guerra o la historia o quien, pues no, obviamente la mitad está sesgado. Claro, y además
Ahora que te escuchaba, decía, claro, los ganadores quizás no se tomaron el tiempo de ir y quitar todo lo que el arte fue dejando en sus rastros, ¿no? Porque No, el no lo vieron, arte, claro. no vieron eso sutil, ¿no? ¿Qué crees que contará el arte de estos tiempos en el futuro para quienes nos estudien? Déjame pensar. Pues yo creo que estamos atravesando un momento de guerras importantes en nuestro país, pues qué te cuento, ¿no? Desapariciones forzadas y demás. Yo creo que va a contar la necesidad, o sea, como a ver, déjame pensar bien esta pregunta. Mm, ya sé, creo que si en 200 años revisamos lo que va a pasar ahorita, seguramente encontraremos muchas obras de arte donde la gente está así, en el teléfono, Encorvadísima, pegada al claro. teléfono, como hipnotizada, siendo presa y herramienta fácil para los medios de comunicación, para los sectores de poder, y que transitamos por una época digital tan peligrosa que creo que en 200 años las expresiones artísticas tendrán a seres humanos como personajes principales, siempre con una prótesis en sus manos. Un iPad, una computadora, un teléfono. Puro zombie. Sí, puro La era zombie. de los zombies. O por otro lado, también seguramente algo que tendrá que ver con calentamiento global, crisis climática y pedir auxilio, ¿no? Como, Claro, como las dos claro, partes. claro. Oye, qué te propones cada vez que tienes un micrófono enfrente? Em, yo cuando me despierto, bueno, en la mañana tengo, o sea, a nivel familiar, ay, no sé si debería contar esto, a lo mejor mis hijos me matan después. A nivel familiar tenemos como dos mantras familiares, ¿no? El primero es que yo siempre les digo, hoy será un gran, y ellos me responden día, ¿no? Como, hoy será un gran día. Todas las mañanas decimos, hoy será un gran día. Y cuando bajan del auto, bueno, los dejo en la escuela, como yo no soy católica y no tengo ningún dogma, les hago una burbuja de protección, ¿no? Como que es mi forma de darles una bendición, o encuentro yo en ese lugar algo seguro para mis hijos y para mí, ¿no? Una burbuja de protección. Yo cuando llego a la oficina, a la cabina, como que siempre trato de armonizar el espacio y digo, hoy será un gran día, hoy tendremos un buen programa, burbuja de protección y a darle, ¿no? Como esperando que salga bien, que si cometo un error después pueda reconocerlo, a tener una lección y cambiar eso que pasó, pero siempre con esos dos mantras por delante porque me acompañan en mi día a día y los he llevado al trabajo y de todos lados. Qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir. Gracias Creo que a no. aquellos pequeñuelos que nos dejaron Sí. entrar en su mundo. Oye, Gina, hay una nueva realidad desde hace un montón y yo creo que siempre ha estado evolucionando en los medios de comunicación. ¿Cuál es esta realidad que no solo está viviendo en el giro digital, porque creo que ahí ya lo estamos medio masticando, aunque todavía no lo entendemos, sino ahora con la inteligencia artificial? ¿Qué estás viendo? Mira, cuando salió en los primeros días que anunciaron el chat GPT, la inteligencia artificial, a mí me fascinó. O sea, yo tengo momentos muy claros donde la tecnología me ha impresionado, no me ha pantallado y me ha impactado. Uno, cuando llegó el internet a la casa, que fíjate la cosa tan preciosa que nos dijo mi papá. Mandamos un correo electrónico y nos explicó que mi tío, que estaba súper lejos, nos iba a responder el correo electrónico. Y dijo, este correo electrónico que vamos a mandar a tu tío va a ser respondido en unos segundos. Y yo, ay, ¿cómo? Pero porque mi tío siempre nos marcaba por teléfono en la casa ay, ¿cómo vas, tío? Y luego, ay, ¿cómo vas, tío? ¿No? Como toda la familia iba viendo cómo estaba el tío. Y nos dijo, no, hoy no le vamos a marcar a tu tío, le vamos a mandar un correo electrónico y él nos va a responder. Órale. Hola, tío, ya tenemos internet en la casa, ¿cómo estás? Responde, me estoy muriendo de frío, los extraño mucho, qué bueno que ya tienen internet en la casa. Y mi papá nos dijo, hoy esto que les parece increíble, que les asombra y que parece fantástico, un día se va a convertir en su realidad, va a ser lo cotidiano. Yo les aconsejaría que cuiden internet. Ay, papá, como cuidar internet, órale, bye, no importa, no nos importó, nadie cuida internet. Y a mí nunca se me olvidó esa frase porque se me hizo como bien imperativa, ¿no? Como, sí les aconsejo, pero cuiden internet.
Y bien visionaria, o Ah, sea, de súper todo lo que se visionaria. pudo haber imaginado que iba a Mi venir. papá es un tipo que lee ciencia ficción todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Mi recuerdo Claro. más viejo de mi papá es acostado en un sillón con un tehuacán leyendo Isaac Asimov, ¿no? O sea, todo el tiempo lee ciencia ficción. Y, ay, cuidemos internet, ¿no? Pues sale, ¿no? Nadie cuida internet. Otro momento que me impactó mucho, que fíjate que este experimento todavía no tengo mucho que decir al respecto, fue con los NFTs. Cuando dijeron, no, pues es que las obras de arte ahora se van a convertir en los NFTs. Ay, un NFT, wow, o sea, me causó mucha impresión. Las criptomonedas también, pero es algo como que ya venía más sonado. Y ahora la inteligencia artificial. Y fíjate que yo estuve en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, en la Feria del Libro, en un conversatorio que tenía que ver con inteligencia artificial e infancia. Y de todas las conclusiones, de todas las conversaciones que se tuvieron, hay una que me gustaría compartirte el día de hoy porque me parece que es fundamental. La inteligencia artificial puede avanzar, quizás pensemos que nos puede quitar empleos, quizás tengamos que utilizar esa herramienta de una manera óptima para no quedar rezagados en el proceso. Yo lo único que les pediría, así como mi papá me pidió que cuidemos Internet, es que no acerquemos la inteligencia artificial a las infancias, porque la inteligencia artificial sí obstruye la imaginación, y la imaginación es el elemento primario de la infancia. Si tú le provees inteligencia artificial a una chiquita de 4 años, no va, se va a perder la capacidad, se va a perder de generar sus propias historias, sus propias aventuras, sus propias naves espaciales, sus propias brujas, sus propias pócimas. No nacer que la inteligencia artificial deja que las infancias imaginen solas. Es lo único que yo le diría al universo. ¿Qué pienso de la inteligencia artificial? No sé qué pensar, pero sí sé que tenemos que proteger a las infancias, por lo menos hasta que tengan 14, de la inteligencia artificial. Y en términos de medios, ¿cómo validar? Porque a mí lo que me parece cauteloso, o tendríamos que tener este acercamiento cauteloso a la inteligencia artificial, es justamente en validar lo que es real y no, lo que es viene de una fuente fidedigna y no. Entonces, ¿cómo tú desde un medio, que todo esto de, fake news, no sé qué, y que de pronto ya ni siquiera hay algún validador que te diga esto es real o no, y algo que se puede estar co-creando y que puede tener tu voz, tu figura hablando por ti y que no Sí, seas tú? O sí. sea, ¿hay alguna postura desde ti, desde tu medio ante eso? Pues mira, la inteligencia artificial definitivamente está avanzando a pasos agigantados. No sé si te enteraste, pero la semana pasada una autora, me parece que tailandesa, ganó un premio súper importante de literatura. Y luego dijo, la verdad, lo hice con inteligencia artificial. Hoy si tú te metes a cualquier librería digital, vas a encontrar muchos títulos que salen al día siguiente de las controversias y están hechos con inteligencia artificial. Creo que desde los medios sí tenemos una gran responsabilidad hoy más que nunca de establecer metodologías donde, ojo, yo no digo que no use la inteligencia artificial. A lo mejor te ayuda a resolver ciertas palabras, a lo mejor te ayuda a planear ciertas cosas, pero aquí entra lo más humano, la ética, la Claro. ética. Y ahí creo que tenemos que apostarle a la humanidad por completo. ¿Qué tan ética eres? ¿Qué tan ética soy yo como persona? Y a partir de ahí establecer sí metodologías, sí rastros de ciertas situaciones digitales, pero sobre todo apostar a la ética y al entendimiento humano. Ahora, si me dices que no hay ética y no hay pensamiento crítico y no hay sentido común, pues sí están muy preocupados. Oye, y justamente en este mundo que de pronto carece de ética en muchos lugares y de moral y estamos bombardeados de situaciones que afectan. Tú que te proteges en esta burbuja, ¿no? Y cuidas tu energía. ¿Cómo tú que estás tan expuesta a ver las noticias, a ver los hechos, a ver algunas cosas no tan lindas que claramente penetran en tu círculo energético y tienen una reacción en ti? ¿Cómo tú te cuidas? ¿Cómo filtras? ¿Cómo no te enganchas? ¿Cómo el mundo no te duele a lo largo de todo tu día? No, sí me duele y sí la paso mal y sí me afecta un chorro. Y no tengo las herramientas emocionales. Hace poco platicaba con una amiga eh, y me decía, no, pues apóyate en la compasión, ¿no? Siempre, ella es budista y me decía siempre tener compasión
del otro. Yo le decía, es que yo no puedo tener compasión de un pedófilo, no puedo tener compasión de un sacerdote que se le comprobaron 112 casos de abuso sexual. ¿De dónde? ¿Dónde quieres que yo encuentre esa compasión para que pueda digerir la noticia? No puedo. Me enoja, me entristece, me hace llorar, comparto la nota, hateo. O sea, hay cosas con las que yo no puedo, te lo juro, y sí, sí, sí me afectan un montón. O sea, quisiera que no, pero sí. Oye, ¿y por qué vale la pena leer, seguir, escuchar Chilango, tu medio? Ay, porque está increíble, la verdad es un medio muy fresco. Yo hace poco le No, decía a una ¿cuánto amiga, llevas creo que ahí? nunca, Llevas un montón, ¿no? no, fíjate que no llevo tanto, llevo 3 años y desde que Ah, me cambié a la división de radio, o sea, yo ahorita ya no estoy en editorial, yo estoy completamente en estás Radio en Chilango. radio y tu podcast, ¿no? Me pasé a Radio Chilango, tenemos 5 meses al aire, es una estación súper nueva y por eso vale la pena escucharla, porque es como escuchar un proyecto nuevo, súper fresco, diferente y que a mí me emociona. Creo que hacía un rato que no teníamos una estación desde cero que arrancara con toda una propuesta distinta, así que pues yo estoy feliz, imagínate. Oye, y hablando, cambiando un poco a la identidad, Gina, es que tengo muchas preguntas para ti. Me costó mucho trabajo como ordenar y dije, ¿por dónde me voy? Bueno, pues le voy a arrojar todo lo que tengo aquí en la cabeza. Eres alguien que defiende mucho esta parte de identidad libre, ¿no? De lenguaje incluyente, de poder elegir quién quieras ser, lo cual me parece increíble. Ahora, de pronto vivimos en una época en donde parece que tenemos que defender nuestra identidad, ¿no? Y tenemos que defender el decir, llámame así, y esto es lo que soy, y acéptenme sociedad, y, ¿sabes? Abren los ojos, abren los brazos. ¿Cómo desde el lugar de defender nuestra identidad, de pronto no nos perdemos de la posibilidad de otras alternativas? O sea, ¿cómo no en la sobredefinición hay también riesgos de segregar o inclusive limitarnos en nuestra lucha de que nos nombren como queremos ser nombrados y en esta sobredefinición quizás haya mayor división? ¿No deberíamos quizás, no sé, tender a quitarnos las definiciones? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sería increíble poder quitarnos esos juicios preconcebidos, esas ideas introyectadas que socialmente nos han afectado por siglos. También coincido contigo en que estamos en una época muy polarizada. Yo pensaba en lo que pasó con la magistrade hace algunas semanas, que en paz descanse, y que fue una tragedia, que además movilizó a todo un país y tocó fibras muy sensibles. Pero cuando hablo de Le Magistrade, en realidad también me gustaría hablar de todo lo que implica ese caso que desafortunadamente terminó así y que mediáticamente también fue, por un lado, victimizado, por un lado, victimizade, perdón, por un lado, victimizade, y también por otro lado, el tema de la polarización. Me gusta pensar en este caso como ejemplo porque creo que todas las personas que nos están escuchando lo conocen. Por un lado es ponernos en los zapatos de la otra persona, siempre es fundamental para entender el sentir ajeno. Y desde ahí decir, pues a lo mejor no estoy de acuerdo o me cuesta trabajo entenderte, pero te respeto. Si tú quieres que te nombre con una E no le hace daño a nadie. Una E no mata, una E es algo que a ti puede costarte trabajo en un inicio, pero que al leotre le va a hacer toda la diferencia en su día a día. ¿Por qué no somos más flexibles? ¿Por qué no tratamos de erradicar esas etiquetas y gracias a la escucha poder implementar ciertas nociones básicas del convivir para hacer sentirnos mejor? Una E, ¿qué te quita una E? Nada. Y de eso a que polarices, grites, te enojes, creo que hay un andar muy largo que podría simplemente no existir, y es la empatía propia. Yo creo que como tú, sí sería increíble podernos quitar las etiquetas, pero no somos esa generación, ¿eh? Quizás nuestros hijos sí lo logren, nosotras no, ya no. Nos toca chambear, nos toca llevar mensajes y ser empáticas y educar desde ahí, pero ya no fuimos, ¿eh? Yo creo que las generaciones nuevas que están peleando por el planeta, que están buscando también borrar estas etiquetas sexogenéricas, lo van a lograr y ojalá lo logren, ¿no? Espero que por lo menos
haya más avances. Nosotras ya fue. Y que creo, siempre lo he dicho, ¿no? Creo que todo entra en un péndulo en donde se radicaliza algo para volver al otro extremo y tender al medio eventualmente, ¿no? Y que quizás ese medio sea esta apertura, como tú bien dices, de decir, ¿cómo quieres que te trate? ¿No? A ver, ¿quién eres? No nada más en cómo Sí, quieres que te llame, cómo quieres que me acerque a ti. Y lo mismo del otro lado. Y si de pronto cometemos errores, tampoco tomarlo personal porque sabes que desde un inicio viene de una fuente, de un origen genuino, con cariño, con comprensión. Y creo que si partimos de esa base, que creo que estamos lejos todavía de llegar a ese punto de estamos todos en un lugar y quizás todos estos cambios que nos tienen que unir sí, como humanidad, cuando vengan los aliens y cuando se acabe el oxígeno o el agua y que nos tengamos que claro. unir, quizás ahí nos entendamos mejor. No, pero te voy a decir, por ejemplo, dónde sí se ve más clara esta metáfora del péndulo. O bueno, no, porque en sociología está escrito el péndulo. En los feminismos. Nosotras todavía crecimos guardando y callando muchas situaciones de abuso, de incomodidad, de acoso. Hoy, una niña de 14 años no se calla en nada. No se calla, me he visto feo, no me gustó ese trato, me besó sin mi consentimiento. O sea, creo que estamos en un mejor lugar donde nuestras voces son Claro. escuchadas. Y ahí me parece que hemos tenido avances significativos. Que se sigan quejando, que ay, es que ya no les parece nada, ¿no? Ya no nos parece nada. ¿Qué crees? Ya estamos cansadas de siglos de vivir bajo el dominio patriarcal. Y sí, llegó el día. Y me parece increíble. ¿Cómo ves el futuro próximo en ese rompimiento estructural del patriarcado? Eh, pues yo creo que como adolescencias tenemos, como creadora, como desde la crianza, no como creadoras, desde la crianza, tenemos un reto bien fuerte frente a nosotras, porque obviamente también las adolescencias ahorita están muy sensibles, están polarizadas, los vínculos sexoafectivos son más complejos. Creo que nos toca otra vez desaprender ciertos registros normativos sociales e implementar otros. Y ahí sí, escuchar mucho a nuestras adolescencias, porque están en un momento abismalmente distinto al nuestro. Eh, Justo estoy leyendo este libro que te va a gustar mucho, que se llama ¿Por qué luchamos? Un libro sobre el amor y libertad, de Manuela de Ávila, una chava que es brasileña. Y habla justamente de cómo vamos a poder, no desde la rivalidad, sino no de mi rivalidad de mamá e hija, sino desde la condición humana del amor fraterno, acompañar a nuestras hijas en este nuevo encuentro con la vida. Porque sí, a mí sí me preocupa, son muchos retos. Son muchos retos. Y yo creo que también el resignificar el masculino, si es que queremos todavía ponerle como el género, ¿no? Porque también ellos siento que están perdidos en decir, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, la historia me Sí. dijo que era de una manera, también ellos tienen que aprender nuevas formas, ¿no? Y estamos encontrando ese punto de encuentro. Entonces, bueno, pues ahí hablaremos en unos años, a ver si No, esto esto se sí es cumplió y no. avanzó. Esto es un reto fuerte. No es Punto cualquier fuerte. cosa. Y yo lo pienso un montón y lo comparto con mis amigas y me acerco sobre todo a compañeras mías que ya tienen hijas adolescentes o hijos adolescentes y me dicen, no, Chin, sí Está está duro. retador. Está Hay mucha retador porque prueba. además tenemos algo que nuestras mamás no tenían, que tu mamá iba a abrir el diario y a ver, ¿qué hiciste con Sí. tu prima? No me digas Ah. mentiras. Te dije, estuviste fumando marihuana con tu prima, ¿no? Como siento que había una manera. Ahora hay tantos puntos ciegos, Claro, claro. tantos puntos ciegos que a mí me espanta, me pone muy ansiosa. Yo el otro día le decía a mi hija que estaba jugando Roblox, oye, ¿con quién estás chateando? Uy, yo no sabía que en Roblox se chateaba. Mi hija tiene 10 años. Le dije, oye, ¿con quién estás chateando en Roblox? No, pues con una niña de la escuela. Y yo, ¿y estás segura que es una niña de la escuela? Le dije, porque puede ser un viejo que te está engañando Claro. diciendo que es una amiga de la escuela. No, es muy delicado. Y me eché toda una plática con ella, al punto que ya va a venir un cuate mío que es especialista en ciberseguridad a dar una plática al colegio, Wow. porque sí hay muchos lugares a los que no tenemos acceso como mamás. Total, total. Oye, justo hablando de tu maternidad, ¿qué es eso que se rompió para no volver a unirse cuando te convertiste en mamá? Eh,
Fíjate que te diría que afortunadamente creo que no hay nada que se haya roto por completo. Siento que se transformó en un inicio, sobre todo en mi segunda maternidad, que a mí me gusta llamarlas por separado. Mi primera maternidad y mi segunda maternidad, porque no tienen nada que ver la una con la otra. Te diría que en mi primera maternidad hubo mucha sorpresa, mucho miedo. Estuve muy acompañada afortunadamente, pero en mi segunda maternidad sentí miedo respecto a mi pareja. Sentí miedo de no poder continuar siendo yo como una mujer que pudiera tener un vínculo sexoafectivo sano, divertido, glorioso. Creo que ahí te diría que fue el reto más grande. Em, Te decía que a mí me gusta mucho pensar en mi maternidad como dos maternidades, mi primera maternidad y la segunda maternidad, que no tienen nada que ver. O sea, de hecho son abismalmente distintos el viaje, las lecciones, los aprendizajes, los retos, las conversaciones. O sea, yo todo el día estoy dividida en dos maternidades. Y si bien en la primera, pues fue un viaje muy amoroso, muy contemplativo, de mucha sorpresa, eh, con poca prisa, con mucha expectativa. Mi segunda maternidad, fue un encontronazo así duro, conmigo, con mis ideas, con mi persona, con mi físico, con mi vínculo sexoafectivo con mi marido, y sentí mucho miedo. Y como que la primera maternidad y la segunda maternidad se me cayeron encima y me dio un miedo que desafortunadamente vive en mí, ¿no? Como que tengo miedo de, uno, no ser lo suficiente buena mamá, que creo que esa es la carencia de las mamás contemporáneas que tenemos tanto encima, que mi mayor miedo es no ser una buena mamá. Eh, Ahí siempre pienso, "Híjole, espero darle lo mejor y que sea una buena mamá en la medida de lo que pueda hacer". Y luego a nivel personal, a nivel profesional, la relación de pareja se pone muy compleja también, ¿no? Es como un torbellino nos está atravesando, nos está poniendo a prueba chingón. El día que me casé, mi mamá me dijo una frase que estuvo bien rara y que toda la boda, o no toda la boda, pero sí un rato de la boda le estuve pensando y me hizo sentir mal. Me dijo, ay, amor, felicidades, qué lindo que te casas, la autora es un tipazo, estoy feliz por ustedes, pero el verdadero matrimonio empieza con les hijos. Y yo, ay, mamá, ni voy a tener, o sea, no voy a ser ni mamá. Me dijo, mamá, yo creo que te tengo que decir la neta. El verdadero matrimonio empieza con la maternidad y la paternidad. Y se me hizo como muy Y la desubicada. bomba. Sí, sí, sí. Te Ajá, echó se me una hizo bomba y bueno, bye. desubicada, se me hizo fuera de lugar, se me hizo naraqueverienta, como dicen en internet, y pensé, ay, qué chistosa mi mamá que me diga esto si sabe que ni siquiera está dentro de mis planes tener un embarazo. Y cuando empezó mi segunda maternidad, hace cuenta que la cara de mi mamá así se hizo gigante. Y dije, puta, ¿qué razón tenía mi jefa? Como que el No, verdadero matrimonio empieza con la maternidad, o al menos para mí, al igual que para ella, no sé si me hizo un Inception, empezó cuando fuimos padres y madres. O sea, ahí sí dije, wow, claro. está fuerte, ¿no? Como la transformación. Y además yo tenía muy claro que no quería dejar de trabajar. Entonces, para mí no era una opción quedarme en casa, no era una opción dejar en pausa un ratito mi vida profesional y luego volver. Y creo que ha estado buena esa yuxtaposición de lo laboral con lo personal, con la maternidad, sin que ninguna de esas tres me defina. No, no, ni que se caiga ni que me defina. A mí no me gusta que me definan como mamá, no me gusta que me definan solo porque una chamba que estoy haciendo. Creo que las mujeres somos muchas cosas. Oye, para ir cerrando, porque aquí me puedo clavar horas, ya habrá otros encuentros, pero creo que las preguntas más cabronas son a veces las más simples que te hacen. ¿Alguna pregunta de tus hijos que recuerdes te haya conmovido o te haya dejado, o sea, rotando aquí el cerebro muy cabrón? Sí, la tengo clarísima. Tengo dos. Em, la primera, cuando fuimos a la marcha del 8M hace 3 años, antes de la pandemia. No, fue después de pandemia esta pregunta. Me llevé a mi hija y a mi hijo un ratito y luego ya él se regresó y yo seguí con mi hija. Regresamos a la casa, ¿qué les pareció la marcha? Comentemos. Y me dijo mi hija, ma, ¿y cuando lo tiremos, qué vamos a levantar? Al patriarcado.
refiriéndose al patriarcado. Y Wow. hice una pregunta que siempre le hago a otras amigas feministas. Oye, Javiera tiene una pregunta. Cuando lo tiremos, ¿qué vamos a levantar? Y te la dejo por ahí porque es una pregunta muy linda, ¿no? Como muy de una generación presente. Cuando lo tiremos, ¿qué vamos a levantar? Wow. Wow. Y la otra eh, que es como, no es fuerte, solamente creo que es la típica y que se la respondieron entre mis propios hijos y que me pareció muy linda. El más chiquito me dijo, mamá, ¿qué es el sexo? Y mi hija respondió, es el lenguaje del amor. Y me pareció que estaba chido también un poco quitarnos esas etiquetas católicas impulsadas por tantas generaciones sobre nosotras que no nos permitían hablar de sexo hasta los 16 y con nuestras primas adentro del closet y llevarlo al deseo, a tener estas conversaciones más amplias. Ah, y tengo dos muy bonitas también. Una, ¿por dónde le nacen los bebés a las sirenas? Ah, Joya. qué wow. Qué bonita pregunta, ¿no? ¿Por dónde le nacen los bebés a las sirenas? ¿Y de qué color son los espejos? Ay, qué buena pregunta. Mira, Así oye, que, por dónde le nacen los bebés a las no, pues sirenas, Gina? pues es que, no, como que no, como que sea por el ombligo, decíamos, no, por el ombligo. Y luego, decía mi hijito, no, ¿qué tal que le sale por la boca? No era como, no, se quita la cola, no se puede quitar la cola. Fue divertidísimo y no le respondimos. Ok, ok. Oye, Gina, gracias. Ya para ir cerrando, ahora sí, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos escuchando? Cuéntanos. Estoy en @JeanJaramillo. En Instagram es donde estoy muy activa y ahí me siguen. Estoy en todos lados. Súper. ¿Y en tu podcast? Todos los días sale. Y tengo un podcast. Todos los días estoy al aire de 11 a 1 de la tarde en el 105.3 en el programa Vamos Tranqui, que me parece que está chido ir tranqui, vamos tranqui. Y el podcast está en Spotify. Y también el de Cháchara Literaria, que es otro proyecto que tengo con mi amiga Nena Monstruo, donde hablamos de libros. Oye, y un último mensaje para cerrar. Libertad e independencia siempre. Gina, gracias. Te disfruté un montón. Que sea el inicio, espero, sí, de una amistad, de más encuentros, de algo ahí que seguro nos vamos a ir topando. Así que gracias por tu tiempo. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios.